Hola Marina, Hola, Connie. gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, un placer tenerte aquí con nosotros. Muy feliz de compartir este momento. Marina, cuéntanos, tú y yo nos conocemos digamos, de los medios de comunicación. Yo te he visto en Televida, en Radio Vida, en algunas actividades por ahí. Y resulta que duré muchos meses sin verte y le pregunté a nuestro amigo en común, Eugenio Pérez, un día por ti. Y entonces él me comentó que tú precisamente pasabas por una enfermedad en ese momento en que le pregunté. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, en el año 2016, justamente, yo en febrero empiezo a hacerme análisis porque me sentía aquí una bolita en el cuello. Sí. Un día me puse la mano, de esas bolitas que uno dice comúnmente, una bolita de grasa, que eso se va solo. Sí. Pero una hermana de comunidad es cirujana y me dijo, vamos a hacerte análisis para descartar cualquier cosa de cuidado. Entonces empezaron a realizar mi análisis, se tomaron unos meses en eso, no había ninguna evidencia de lo que pasaba. ¿Tú no pero sentías ningún síntoma aparte de solamente de esto aquí? Inicialmente no sentía nada más, pero luego la bolita que era pequeñita se fue poniendo más grande. Okay. Y empecé a tener fiebres constantemente, me dolía también. Entonces como ya la bolita que era pequeñita estaba grande y aquí me había salido otra, también aquí las axilas, varias partes del cuerpo. Entonces empezaron a hacerme tomografías. Era análisis, estudios para ver qué. Entonces ya había un indicio de que podía ser cáncer. Entonces en ese momento es cuando... Cáncer, que es una palabra que asusta tanto, la verdad. Sí, No, pero... no podemos maquillarla porque realmente uno siempre piensa, don Freddy Ginebra dice, le va a pasar a otro, no va a ser a mí, pero de repente le puede pasar a uno. Sí, y por ejemplo, en mi familia tenía la referencia de un tío que padeció leucemia, pero fue algo que quizás no viví tan cercanamente en el sentido del drama de un proceso como este, de lo que implica el tratamiento. Pero cuando estamos en este proceso de saber qué era lo que pasaba, por qué había salido esto en mi cuerpo, yo estaba tranquila, Coye. Yo digo que el Señor me preparó para esa vivencia. Inicialmente mi familia pensaba que yo estaba negando la realidad. Mi mamá estaba muy preocupada, mis hermanas, mi papá, porque me veían tranquila cuando ya sonaba la posibilidad de que podía ser esta enfermedad. Entonces yo les decía, es que yo no estoy negando la realidad, simplemente estamos haciendo análisis para ver qué es lo que tengo, pero no sé todavía lo que tengo, entonces no veía motivo para preocuparme. De hecho, yo recuerdo que a unas hermanas les compartí a sí mismo, todavía no tengo un diagnóstico, ¿por qué me preocupo? Pero cuando tuve el diagnóstico tampoco me preocupé. Y eso no es un mérito de Marina, sino gracia de Dios. Digo que el Señor preparó mi corazón. Esa paz que el mundo no entiende. Amén. Esa paz que el mundo La no paz del entiende. Señor que supera todo conocimiento, toda Wow. circunstancia. Y doy fe de que la pude vivir. Wow. Aún cuando ya el diagnóstico era concreto, usted Exacto. tiene cáncer. Sí, el diagnóstico exacto fue linfoma de Hodgkin. El linfoma es un cáncer, un tipo de cáncer líquido, podríamos decir, y que va en el sistema linfático específicamente, y como Entiendo. te dije, se muestra por ganglios que se alteran en el cuerpo. Entiendo. Ya en ese momento, entonces, cuando te dan ese diagnóstico, es empezar el tratamiento. Exactamente. ¿No hubo algún Luego de momento, a pesar de la paz que sentiste, no hubo algún momento donde quizás cuestionaste? Me pregunto, Dios, ¿pero por qué a mí? Supongo que en ese momento todavía estabas haciendo tu carrera. ¿Es Sí, correcto? estaba justamente en la etapa de tesis y para Wow. mí fue una crisis cuando, yo que tenía mi mundo hecho, de hecho yo inscribí el cuatrimestre en la universidad porque mi doctora me dijo en ese momento que como que no iba a ameritar que yo tomara licencia médica, Entiendo. que era un cáncer que respondía muy bien a la quimioterapia. Entiendo. Y como yo tenía mi objetivo de que en ese año, 2016, yo me iba a graduar, entonces yo inscribí el cuatrimestre y recuerdo que fui a la primera clase de la tesis y ya no pude volver, porque en esa primera clase ya yo había recibido mi primera quimioterapia. Wow. Y, mi cuerpo, como me dijo mi doctora también luego, me indicó que no podía continuar el ritmo de vida que yo llevaba porque necesitaba reposo. Entiendo. Entonces, a partir de esa primera quimio, ya yo retiro el cuatrimestre en medio de mi crisis, porque es como cuando te cambian los esquemas. Claro. Y yo decía, ok, señor, yo no me estoy quejando por este proceso de salud, pero yo planeaba terminar mi tesis. Y entonces
no va a poder ser en el tiempo que yo planeé. ¿También tenías trabajo en esa época o no estabas trabajando? Sí, estaba trabajando. También. ¿Y tuviste que dejar el trabajo? Tuve también que dejar el trabajo y eso representó para mí un choque. Yo nunca cuestioné al Señor por lo que a nivel de salud estaba viviendo. Y le doy gracias a Dios por eso, no fue algo que me planteé porque bien pude haberlo hecho. Claro. Y digamos que no estaba mal, porque humanamente estaba experimentando una situación nueva, diferente y fuerte. ¿Cómo fue para tu familia? ¿Hubo una aceptación de ellos más adelante? ¿Tuvieron esa paz que tú pudiste comunicar esa paz a tu familia, a tus padres, a tus hermanos? Sí, de verdad que... Y luego ellos mismos me compartieron, o sea, nosotros verte a ti tranquila, nos terminó dando paz a nosotros. Al inicio yo tenía la inquietud porque, wow, que sea esto es como un poco fuerte, entonces ver la actitud que ella tiene, ellos entendían que yo estaba mal, porque no quería asumir la realidad que tenía. Claro. Pero luego ellos se fueron haciendo parte de esa dinámica, fueron, podría decirte, Colli, reconociendo lo de Dios en el proceso que vivíamos, porque ellos también lo vivieron. Yo digo que no es solamente uno que quizá va y recibe una inyección o que va y se chequea al médico, también el que acompaña está viviendo el proceso. Sí, claro, es decir, el cáncer está en tu cuerpo, pero en cierta forma afecta a toda la familia, Sí. de una manera concreta. Por eso... Y pues, yo que soy padre ahora, te puedo decir, es decir, ver a un hijo enfermo debe ser algo muy difícil. Sí, yo justamente hace poco que cumplí un año de mi última quimioterapia, recibí 12 quimioterapias. 12. 12 Wow. quimioterapias y 18 radioterapias. Pero en particular el proceso de las quimioterapias, que es muy agresivo, yo recordé que las primeras fueron muy fuertes. Y a veces yo me pongo a pensar en mi mamá, en mi hermana, que tuvieron que acompañarme. Y cuando yo miro atrás, me ubico en lo que ellas pudieran haber sentido en ese momento. Y mi papá también, porque me estaban viendo desde fuera. Yo estaba, ¿verdad?, viviendo el proceso yo, pero ellos me veían y quizás les angustiaba incluso más que a mí. Claro, claro. Por eso yo digo que cuando hay situaciones de ese tipo, hay que orar por la persona que atraviesa el proceso directamente y también por quienes le acompañan. O sea, y que quienes le acompañan tengan en cuenta pedirle a Dios también, porque ellos también necesitan. Claro. Entonces, Marina, cuéntanos de la parte económica, porque la verdad es que un cáncer, aparte de que te cambia la vida a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, pero también a nivel económico, es una enfermedad bastante costosa. ¿Cómo fue eso para tu familia? ¿Cómo asumieron eso? ¿Recibieron algún tipo de ayuda? Sí, tú tienes razón, Colles. Representa un reto también en la parte económica, un proceso como ese. Y sí, la providencia del Señor no falla. Dios provee de maneras que resultan sorprendentes y durante el proceso el apoyo de la familia, amigos, hermanos, que eran conscientes de que además de la oración, de ese estar, también esa área económica tenía que suplirse. Claro. Y sí, de verdad que sí. Y hasta este punto también, que todavía vamos en la etapa de seguimiento. La provisión del Señor no ha faltado. Yo que te he escuchado en la emisora, que te he visto en la televisión, tenemos un amigo en común y él, cuando le hablaba de ti, me decía, escuchar a Marina es como escuchar al mismo Jesús hablarte al oído. Ay, Dios mío, pero qué cosa. Y debo decir que la comparación en cierta forma es acertada, porque ay, Colli, tu voz comunica esa paz. todo es gracia. Yo digo que el Señor se vierte en vasijas de barro es una muestra más de su misericordia. Entonces, el Marina, Señor que es bueno, eso es lo único que te puedo te decir. agradezco mucho que nos compartas esta historia. Yo sé que en estos tiempos, creo que no hay alguna familia que no sea tocada por esta enfermedad, o un amigo cercano, casi todos hemos tenido a alguien que ha pasado por esto. Y saber que se puede tener esta paz acompañado de Dios es reconfortante. Y ojalá que algunas personas que quizás no conozcan de Dios, pues decidan, ¿verdad?, acercarse. Como tú dices, la persona que tiene la enfermedad, pero también los familiares, y que puedan encontrar esa paz que el mundo no entiende. Amén. Y como dice San Pablo en su carta a los Romanos, Colli, en el capítulo 8, en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman, de esos que han sido llamados según su designio. Y yo hice mía esa promesa en las Escrituras durante el proceso. Yo recuerdo que cuando iniciamos yo dije, si bien es cierto, este proceso va a representar un peso a nivel físico por el tratamiento,
no quiero perdérmelo de Dios. No quiero que simplemente cuando termine yo diga que me dolió, sino que quiero que se fortalezca mi espíritu. Y por eso en los momentos difíciles, que también los hubo, porque yo digo que el Señor es realista y las situaciones que atravesamos son reales, el hecho de que digamos que recibimos esa paz de Dios, que es una gracia, no quiere decir que no estuvo el momento difícil, que no fue fuerte, pero yo elegí, por gracia del Señor, también ver lo bueno. ¿Qué hay tuyo aquí, Señor? Porque si tú intervienes en todo para bien, aquí hay algo bueno y yo quiero encontrarme con eso. Y parte de eso bueno fue acercarme a tantas personas que vivían así como tú dices, que hay muchas familias que atraviesan por situaciones como estas. Conocer gente que estaba en el proceso, a quienes le acompañaban, ver lo que se vive del otro lado, porque es muy distinto cuando uno escucha o cuando uno tal vez participa a distancia, cuando uno está ahí dentro y puede palpar las realidades y ver a Dios en todo. Wow, te agradezco tanto, Marina. Seguimos orando por ti. Gracias. Y espero, como te decía, que República Dominicana y el mundo tengamos muchos años más de tu hermosa voz y de tu bella presencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Coy, y que Dios les bendiga, y así como dice Santa Teresa de Ávila, que recuerden que Dios no se muda. Amén. Amén.